Buenos días, soy Juan Carlos Cabero Pastor, el director de Agent Travel. Espero que estéis disfrutando de un magnífico martes y que hayáis arrancado una semana fantástica. Muchísimas gracias por acompañarnos a este webinar que hemos organizado para Icarion. Y os presento ya a Jordi Rivera, que es el director de producto de Icarion, que nos va a hablar de un crucero fluvial exclusivo y que es una experiencia increíble navegando por los más magníficos paisajes de Francia a bordo de un lujoso barco 4 estrellas superior, en pensión completa, en régimen de todo incluido en bebidas, en el que vuestros clientes van a poder explorar la belleza de Francia, desde París hasta Normandía, viviendo y sintiendo los lugares más emblemáticos, con todas las excursiones en castellano, a bordo, por supuesto, y hasta con las propinas incluidas. Recordad que, como es habitual, en la exposición de Jordi va a haber una fase de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que os surja podéis escribirla usando la herramienta de webinar y Jordi la contestará a posteriori. Dejarlas ahí escritas, así no se os olvidan. Recordad también que habrá un sorteo, del cual Jordi nos hablará más luego. Y por mi parte, nada más. Creo que es un webinar que ha suscitado mucho interés. Os habéis apuntado más de 650 agentes. Así que nada, atentos a lo que nos va a contar Jordi y por mi parte nada más. Jordi, te paso el futuro. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. Sabemos que son fechas complicadas, pero la verdad es que tanto en nombre de Icarion como en el mío propio, pues queremos daros las gracias por dedicarnos este tiempo esta mañana. Espero que os guste mucho la presentación y sobre todo que entendáis un poquito más cómo funciona no solo el mundo de los cruceros fluviales, sino en concreto este barco y este recorrido que es una novedad en nuestro mercado. Vais a ver que es un programa que destaca sobre todo por supuesto, calidad del alojamiento. Es un barco, el Monarch Countess, 4 estrellas superior. Bueno, es la categoría oficial que tiene, le podríamos considerar 5 estrellas también, por cómo es el barco. También mucho por la originalidad del recorrido. Es un recorrido en nuestro mercado bastante novedoso y que cuesta hacerlo de otra forma que no sea en este formato de crucero fluvial. También por la gastronomía a bordo. Es un barco donde se come espectacularmente. Y sobre todo, lo que me gustaría destacar de este tipo de crucero fluvial y de este recorrido en concreto es la comodidad, ¿vale? Nosotros a veces le llamamos, más que crucero fluvial, nos gusta llamarle circuito fluvial, ¿no? Porque el barco es un poco nuestro hotel, pero es un hotel donde no vamos a tener que hacer y deshacer maletas en ningún momento. Vamos a estar 8 días, 7 noches, con la comodidad de poder llegar, deshacer las maletas, colgar la ropa, guardarla en cajones y no tener que estar yendo de punto A al punto B, del B al C y perdiendo tiempo en esos traslados en autocar y dejando de hacer visitas. Aquí el barco se mueve por la noche y por lo tanto durante el día tenemos el tiempo completo para dedicarlo a visitas y a disfrutar del entorno, ¿no? Entonces, en esta primera slide es probablemente es la principal, ¿no? Los puntos que nos gustaría que os quedarais con ellos, ¿no? Que son qué es un crucero fluvial, porque más o menos todos tenemos claro cómo funciona un crucero fluvial, pero cómo lo hacemos al estilo Icarion, ¿no? Nosotros en este caso os damos, como veis en el primer punto, la opción de coger vuelos. Tenemos un cupo en las 3 salidas que tiene este barco, que son desde el 13 de agosto en adelante, 3 salidas cada miércoles. Justo después, el primer miércoles que empezamos el día 13 de agosto es 3 días después de que hayan acabado los Juegos Olímpicos en París. O sea, imaginaros cómo va a estar la ciudad de engalanada y de animación en esas fechas. Y damos la opción de coger un pequeño cupo de plazas que tenemos con Air France desde Madrid o bien utilizar la opción sin vuelos, ¿vale? Porque pues hay muchas ciudades donde vais a poder encontrar vuelos directos a París, por supuesto, con opciones incluso de compañías de bajo coste, si queréis. Entonces, siempre vamos a dar esta opción de vuelos de cupo, vuelos en dinámico, es decir, que en nuestro cotizador, como veremos después, también se pueden escoger los vuelos desde otros puntos de la península, Baleares, Canarias, pero también la opción sin vuelo, que cojáis simplemente el crucero desde el momento de la llegada hasta la salida. Vamos a tener desde los aeropuertos principales Charles de Gaulle y Orly opciones de traslados, 2 traslados garantizados, la tarde, el día de la llegada y por la mañana de salida, también con 2 horarios a estos 2 aeropuertos. Entonces, si a alguno de vuestros clientes le va bien encajar
en esos horarios, pues simplemente lo confirmaremos así. No tiene incremento de coste, el paquete los incluye, y si no, pues daremos la dirección donde está atracado el barco, que siempre es muy céntrico. Luego recordaremos que el Sena cruza el barrio más céntrico de París, al lado de la Torre Eiffel, y nuestros atraques siempre van a estar a una distancia de unos 20-25 minutos aproximadamente de donde está atracado el barco, ¿vale? Entonces los clientes pueden llegar por su cuenta. Si alguno ha querido hacer, por ejemplo, noches anteriores en París o quiere hacer luego unas noches posteriores al final del itinerario, también se puede quedar, ¿vale? Decimos aquí que los cruceros fluviales son barcos exclusivos Icarion. Esto quiere decir que nosotros, como veis en la parte inferior derecha de la diapositiva, tenemos 2 itinerarios este año. El Rin Alto, Bélgica y Países Bajos de 5 estrellas que hicimos el año pasado a bordo de un barco que se llama este año Cade Moments, pero hasta el año pasado tenía el nombre de Royal Emerald, que es bastante conocido en nuestro mercado, y allí tenemos 7 salidas este verano, ¿vale? Empieza en Ámsterdam y acaba en Bruselas, o empieza y acaba en Bruselas en las salidas intermedias. Fue un crucero que funcionó ya muy bien el año pasado y este año, pues al haber más conocimiento de él en el mercado, pues la verdad es que está tirando muy bien, está ya bastante completo, aunque aún quedan algunas cabinas. Entonces decimos que son exclusivos, ¿por qué? Porque están charteados por nosotros al completo, ¿vale? Nosotros a veces usamos la expresión españolización a bordo o están españolizados porque al ser exclusivos nosotros marcamos los horarios de desayunos, de comidas, de cenas, que vayan acorde a las excursiones. Tenemos un equipo completo de guías de habla castellana, tenemos tripulantes en recepción que hablan castellano, el director del crucero es español también. Entonces, como os decía, nos ajustamos a unos horarios de desayunos, comidas y cenas que son bastante más habituales para nosotros, a diferencia de lo que ocurre cuando compras, por ejemplo, 2 plazas o reserváis 2 plazas en un barco donde cualquier otro operador lo único que tiene es un pequeño cupo, un cupo de 30 plazas, 35 plazas, con un autocar en castellano, y en el barco pues van a tener que compartir con otras nacionalidades que lo que suele ocurrir es que comen bastante más pronto, cenan bastante más pronto que nosotros, eso también acorta tiempos de excursión, ¿vale? Entonces nosotros, al ser exclusivos, todo esto lo tenemos solucionado. Luego decimos que tiene un lujo moderno, práctico, funcional. Sí, ahora vais a ver imágenes de este barco. Son barcos que han sido muy renovados hace poco tiempo. Son diferentes a estos barcos, a lo mejor típicos alemanes o de mercados británicos, austríacos, que están más recargados, muchas más moquetas, que incluso algunos tienen cuartos de baño, por buena que sea la categoría, todavía con cortinas de plástico. Nosotros siempre que buscamos un barco para chartear, lo buscamos de este estilo, con un lujo moderno, como decimos aquí, práctico. Por supuesto, son pensión completa a bordo, desayuno, comida y cena. Luego os explicaré un poquito cuando veamos las imágenes del restaurante cómo funciona. Y además tenemos todo incluido en bebidas. Tenemos un servicio de todas las bebidas incluidas, como son agua, refrescos, cafés y tés, esas son 24 horas, cervezas, vinos blanco, rosado, tinto, que son de muy buena calidad, desde las 12 del mediodía hasta las 24, tanto en los bares del barco como en el restaurante a la hora de comer o cenar. También incluimos todas las excursiones y, por supuesto, en castellano, porque, como os decía, llevamos un equipo de guías muy profesional a bordo y en algunas ciudades donde por regulación o por ley se exige, tenemos guías locales, pero también siempre de habla castellana, ¿vale? Por lo tanto, decimos que el equipo de guías que llevamos a bordo es un equipo muy apasionado, es un equipo muy profesional que no vive de la venta de excursiones opcionales, ¿vale? Nosotros, al tener todas las excursiones incluidas, veréis que a lo mejor el precio de salida, aunque ahora veremos que tenemos una oferta desde ya, el precio de salida puede ser un poco más elevado que otros cruceros que podáis encontrar en el mercado, pero hay que tener esto en cuenta, que incluimos todas las bebidas, que todas las excursiones están incluidas y, por lo tanto, nuestros guías no van a poder hacer venta como en otros cruceros que, bueno, cuando llega el cliente, pues todavía les pueden vender 10, 12 excursiones y el cliente aún puede llegar a pagar 500, 600, 700 euros opcionales en excursiones. En este caso están todas incluidas. Y es más, este año hemos incluido también las propinas, ¿vale? Nos hemos dado cuenta de una cosa con la experiencia de los últimos años, y es que, primero, la tripulación la espera, ¿vale? Las tripulaciones de estos barcos están sobre todo acostumbradas a mercados anglosajones, muchísimos americanos. Como vais a ver después, este barco era de una compañía americana, por ejemplo, muchos otros también son productos muy americanos, muy de australianos, mercados británicos, alemanes, que siempre han pagado propinas. Entonces,
El funcionamiento habitual es que al final del crucero se deja una urna en la recepción y los guías durante el viaje pues explican a nuestros clientes cómo funciona esto, cómo los otros mercados suelen dar estas propinas y cómo la tripulación pues vive también de estas propinas. Les explican que habrá un sobre en la recepción y que cada uno dé la cantidad que ellos consideren oportuna, pero que aproximadamente pues se suelen dar entre 7 y 10 euros por persona y día y lo dejan en el sobre, etcétera. Bueno, os podéis imaginar que comunicar esto a los clientes pues no es de buen agrado, no es de buen gusto. Muchos clientes tampoco les apetece, ¿no? Después de lo que han pagado por el viaje, tener que estar pensando en esto. Entonces hemos decidido que las propinas están incluidas. Nosotros, a través del armador, de la naviera, hemos llegado al acuerdo de que las pagamos nosotros y cada semana la tripulación las va a recibir. Entonces vamos a tener tripulantes súper contentos que van a saber que cada vez que haya una salida de Icarion, ellos van a recibir propinas por los 135 o los 150 pasajeros que haya a bordo, sin duda alguna. Y también nuestros clientes, por supuesto, van a estar mucho más felices de tener que olvidarse de esto. Así que imaginaros, está todo incluido, propinas, bebidas, todas las excursiones. Por lo tanto, lo único que se pueden gastar nuestros clientes es si, por ejemplo, en el todo incluido de bebidas, pues no hay espirituosos, ¿no? O Cuba Libres, gin tonics, etcétera. Esto lo pueden pagar aparte y después pues lo que se gasten en souvenirs o compras más allá de las excursiones, ¿no? Decimos también que nuestros barcos exclusivos tienen animación a bordo. Y esto es porque desde España llevamos ya animación, llevamos 1 o 2 animadores que hacen un tipo de animación bastante elegante, ¿no? Es una animación muy chabacana, no van a estar estirando a la gente del brazo para salir a bailar por la noche ahí en medio de todo el mundo, no. Es una animación que se hace en parte por las tardes o por las noches, por las tardes cuando no hay visitas y hay algo de navegación a bordo, o también se hace durante las excursiones, ¿vale? En muchos momentos van a encontrar haciendo una excursión, por ejemplo, cuando estemos en la abadía de Jumier, pues probablemente algún monje benedictino de aquella época aparezca por allí y de una forma pues animada, pero también, como os decía, elegante y divertida, va a explicar alguna anécdota a los clientes. Y también tenemos charlas, presentaciones, noches temáticas, es decir, es un viaje muy completo, muy equilibrado, donde no falta absolutamente nada. Y los clientes, por supuesto, además, si en un momento dado pues hay alguna ciudad que ya conocen o hay algún momento en que no les apetece bajar del barco, siempre tienen a disposición, porque todas las comidas, desayunos y cenas las vamos a hacer a bordo, se pueden quedar a bordo y van a tener a disposición todo lo que estamos viendo en estos momentos. Y por supuesto teníamos este año 2 itinerarios, Rinalto y Sena, y hoy nos vamos a dedicar un poquito más al del Sena, ¿vale? El del Sena, que fijaros, en estos momentos cuenta con, desde hoy y hasta el 15 de junio, con un descuento adicional del 10% en el precio, ¿vale? Esto aproximadamente calcular que serán, en función del tipo de cabina, pues entre 230 y 250 euros de descuento por persona, desde hoy al 15 de junio. Y si además tenéis algún cliente que haya sido repetidor de un crucero fluvial con nosotros, por ejemplo, los que tuvimos en mercadillos navideños el año pasado en diciembre, o el del Royal Emerald del Rinalto del año pasado, del verano pasado, pues tienen un 3% adicional. O sea que podemos llegar hasta un 13% adicional y, como siempre con Icarion, pues comisionando a vuestra comisión habitual, que es bastante alta. Y ya sabéis además que si hacéis las reservas de forma online, y este es un producto que se puede reservar 100% online, vais a tener siempre ese punto adicional de reserva online. Así que vamos a dividir la presentación en 2 partes, básicamente, que son: primero, vamos a ver cómo es el barco, cómo va a ser nuestro hotel flotante que nos va a llevar durante todo este recorrido. Un barco que siempre nos gusta hablar un poquito de las diferencias de características entre el fluvial y el marítimo, y después, que ahora comentaré, y después vamos a ver un poquito el itinerario, donde os voy a destacar las cosas principales de cada una de las poblaciones que vamos a visitar, y veremos un vídeo cortito de 30 segundos de cada una de estas paradas, ¿vale? Os decía que es importante destacar siempre las diferencias que hay a nivel de barcos entre los fluviales y los marítimos. Bien, es cierto que cada vez son más conocidas y cada vez hay más clientes que han hecho fluviales en nuestro mercado, pero es que las diferencias son abismales y creo que vale la pena. Por eso antes os decía que le llamamos circuito fluvial, o que nos gusta decir también que esto es un hotel flotante, a diferencia de un marítimo. Fijaros, la primera diferencia es el tamaño, lógicamente. Estamos hablando de que vamos a navegar por ríos, ¿vale? El Sena es navegable
800 kilómetros, empieza a ser navegable sobre todo en París, de ahí hasta el estuario en el Atlántico del Sena, que vamos a navegar por ríos que a veces tienen una anchura, sobre todo las esclusas tienen una anchura de 12 metros, ¿vale? Entonces los barcos fluviales siempre tienen una anchura de unos 11 metros más o menos. Y la eslora, la longitud, puede ser de entre 110 y 135 metros aproximadamente. En función de esta longitud, pues habrá más o menos cabinas. Pero la capacidad, que es otra de las grandes diferencias con los marítimos, la capacidad es máximo en un crucero fluvial unos 170 pasajeros, ¿vale? Nosotros tenemos este barco limitado a 135 pasajeros, así que os podéis hacer una idea de que incluso estando lleno, la máxima capacidad van a ser 135 pasajeros, vamos a tener por lo tanto 4 autocares para mover aproximadamente 32, 35 plazas máximo por autocar, cada uno con su guía propio de habla castellana. Y esto hace que al final sea un viaje como bastante exclusivo, donde vas a conocer prácticamente a toda la tripulación, a todo el equipo de guías desde el principio hasta el final. No va a ser nada tan anónimo como un crucero marítimo. Otra de las características o diferencias principales entre un fluvial y un marítimo son los atraques, ¿vale? Los fluviales, al ir por los ríos, y sabéis que los ríos pues casi siempre han sido centro de nacimiento, ¿no? Donde han empezado los pueblos o las ciudades, siempre va a estar atracando casi siempre en el centro de las poblaciones. Por lo tanto, vamos a bajar caminando, a diferencia de un marítimo donde el desembarque o el embarque posterior a la excursión a veces es cuestión de 1 hora y luego hay que coger desde según qué puertos pues un tren o un autocar para llegar al centro. No, aquí vamos a llegar normalmente al centro, vamos a desembarcar en 2 minutos, calculad que por más atrás que esté la cabina de vuestros clientes va a tardar 1 minuto como mucho, si va muy despacio, en llegar a la recepción y de ahí otro en llegar hasta la salida, ¿vale? Por lo tanto, hemos hablado de comodidad, por supuesto, exclusividad y luego la diferencia también principal es el tamaño de todo. Todo es mucho más accesible, más pequeño, nos vamos a poder mover por el barco sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Aquí estáis viendo un poquito imágenes de cómo es este barco. Como os decía, es un lujo práctico, moderno, funcional. Tiene un ascensor, ¿vale? Que llega a las diferentes plantas. Por lo tanto, si tenemos algún tipo de cliente con alguna pequeña discapacidad, va a poder perfectamente, o que camine poco, va a poder perfectamente hacer este crucero, ¿vale? Aquí estáis viendo los salones. Siempre en todos los barcos tenemos un salón principal, ¿vale? Un salón donde cabe perfectamente toda la capacidad del barco sentada, es decir, si tenemos el máximo de 135 personas, van a estar perfectamente sin ningún problema todos sentados a la vez en el salón mientras escuchan una de las charlas o se está haciendo la presentación de bienvenida, etcétera. Este es el restaurante y aquí os decía anteriormente que vamos a aprovechar para explicar cuál es el funcionamiento de desayunos, comidas y cenas. Bien, todos nuestros clientes cuando lleguen al barco, por supuesto nosotros cuando confirmamos las reservas vais a saber el número de cabina, es decir, que el cliente ya va a saber cuál va a ser su número de cabina, lo va a llevar anotado en su documentación online, que es, como sabéis, siempre, porque no imprimimos ningún tipo de papel, ni enviamos plásticos, ni hacemos uso de logística para envío de documentaciones, todo va a ir en una aplicación móvil que tenemos en Icarion, donde, bueno, que es muy práctica, es muy funcional y entonces es muy sencilla de uso y de manejo para los clientes y donde podemos ir actualizando información, ¿verdad? Entonces, en la aplicación les vamos a indicar ya cuál es el número de su cabina, ¿bien? Y además, cuando llegan al barco les van a asignar una mesa en la que van a usar desde el principio hasta el final. Entonces, siempre hay un camarero o camarera por mesa que va a conocer ya desde el segundo o tercer día a nuestros clientes, va a saber lo que bebe habitualmente, etcétera. Bien, entonces, esa mesa que le van a asignar, que puede ser, imaginaros, suelen ser mesas de 4 habitualmente, 6, 8 personas, si tenéis una venta de 4 plazas, pues ahí vais a llenar una mesa, probablemente. Si tenéis una venta que son 2 clientes, pues van a compartir con otros. Esa mesa que van a tener asignada desde el principio al final, en el desayuno funciona estilo buffet, ¿vale? El desayuno es un buffet completo con cocina en vivo. Van a poder pedir pues huevos revueltos, tortillas de diferente estilo, por supuesto dulces, salados, de todo. Es un buffet muy completo y que vamos a hacer siempre antes de la primera excursión con un horario, como os decía antes, muy españolizado, muy normal. Empezará el desayuno entre 7 y 7 y media hasta las 9, 9 y media en función de la hora de la salida de la excursión de cada día, ¿vale?
La comida también es estilo buffet. Siempre vamos a regresar al barco para comer, siempre vamos a dividir los días en excursión de mañana y excursión de tarde y regresamos al barco para comer y tenemos un pelín de tiempo libre después para descansar un poquito antes de la siguiente excursión. Bien, la comida, como os decía, también es buffet, siempre va a haber un buffet de ensaladas, de platos calientes, de entrantes como sopas, cremas, etcétera. Y luego va a haber platos principales. Siempre, 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 todos los días hay un plato de carne, como mínimo, uno de pescado, alguna opción vegetariana e incluso vegana. Y después tenemos la cena, que la cena es servida. La cena son siempre 4 platos con algún entrante, algún starter, opción también de sopas, cremas, platos principales y postre. Normalmente 4 platos. Hay algunas cenas que son especiales, cena bienvenida, cena temática, que es un poquito más larga, ¿vale? Entonces puede que incluso haya algún plato más, puede que haya platos especiales de la zona por la que estamos pasando, ¿bien? Y entonces lo que se hace normalmente es que durante la comida nuestro camarero nos va a preguntar, nos va a enseñar el menú de la cena y vamos a escoger esos platos que queremos para la cena y cuando nos sentemos nos los van a servir directamente. No vamos a tener que estar pidiendo en ese momento. Entonces, esto se hace habitualmente porque las cocinas, como os podéis hacer a la idea de un fluvial, no son extremadamente grandes, entonces es ideal poderlo hacer tenerlo con un poquito de previsión, ¿vale? A todo esto, si vais teniendo alguna pregunta, como comentaba Juan Carlos, lo vais comentando en el chat y luego las veremos, ¿vale? Vamos a ver ahora un poquito cómo son las cabinas. Fijaros, los fluviales normalmente, en términos generales o en este en concreto, tienen 3 cubiertas. Tienen una cubierta inferior, que es esta, donde están las cabinas estándar, podríamos decir, ¿no? En nuestro caso tenemos muy poquitas cabinas estándar, son 8 o 10 cabinas solo, que son a nivel de tamaño, son prácticamente iguales que las demás, que las que están en cubierta intermedia y superior, pero estas tienen, como veis, no un ojo de buey, sino una ventana que no se puede abrir, no es abatible, no se puede abrir porque la cabina queda más o menos, la línea de flotación quedaría a la mitad de la cabina. Es decir, si yo estuviera de pie y mi cabeza estuviera mirando por la ventana, pues más o menos calculad que mi cintura estaría a la mitad de la pared y por ahí es donde está la línea de flotación del barco, ¿vale? Estas cabinas tienen cuartos de baño muy modernos, cuartos de baño con mampara de cristal, que para nosotros es algo muy importante, y de un tamaño, pues estamos hablando de 16, 17 metros cuadrados, como cualquier tipo de habitación o muchas habitaciones de hoteles, pues 3 superior, 4 estrellas incluso, siempre con una mesita, como veis aquí, tipo escritorio, o sea, son bastante confortables. Luego tenemos cabinas estándar también, tanto en la cubierta media como en la superior. Y la diferencia que tiene principalmente con la que hemos visto de la parte inferior o de la cubierta inferior es que estas tienen, como veis, un gran ventanal. Hay una pared que es prácticamente toda una gran ventana, que es lo que se llama habitualmente un balcón francés, ¿vale? Se puede abatir una de ellas, son correderas y puedes tenerlo abierto prácticamente la mitad de ella. Pensad una cosa, hay aire acondicionado que manipula cada cliente a su antojo en todas las cabinas. Aunque estamos hablando de que es una zona, esta del Sena, que nosotros incluso, igual que el otro barco que tenemos, el Cade Moments en la zona de Países Bajos y de Bélgica, son barcos que están navegando en verano en unas zonas que incluso podríamos llamar, casi ahora que está tan de moda ese término, refugio climático, porque las temperaturas medias son buenísimas. Hace una temperatura media a lo mejor de 22, 23 grados. Por la noche, si uno sube a la cubierta, pues tiene que llevar una chaquetita, precisamente. Entonces, el aire acondicionado está muy bien, pero tenemos esta ventaja de las ventanas por si alguien las quiere abrir y disfrutar del clima de estas zonas en verano. Y luego, por supuesto, tenemos cabinas un poquito superiores, como suites, ya veis aquí, en la cubierta media y en la superior. Aquí estamos hablando ya de 25, 28 metros cuadrados, duchas mucho más grandes, más espacio, con sofás, etcétera. El sistema de balcón francés sigue siendo el mismo y, como veis, como decíamos antes, un lujo muy práctico, muy funcional, muy moderno, que también hace que, tanto por el itinerario como por el tipo de barco, que accedamos a un público, a un segmento de público más joven. Bien, ¿qué ocurría antiguamente? Normalmente estos tipos de barcos, y eso es algo con lo que nosotros hemos luchado mucho históricamente, estos tipos de barcos estaban muy enfocados, sobre todo en estos mercados anglosajones, a un segmento de edad avanzado,
clientes de 70, 80. Yo he estado yendo a ver muchísimos barcos en el momento de la contratación y he visto clientes pues de esas edades, de 70 y tantos, 80 y tantos, incluso 90 años, sin ningún problema. Bien, estos barcos y estos itinerarios, como tenemos nosotros, tanto el del Sena como el del Rin Alto, por supuesto, son ideales para ese tipo de cliente, pero también para un segmento más joven. Y nos hemos dado cuenta en los últimos años que efectivamente atrae este tipo de barco y el itinerario atrae un segmento un poquito más joven. Así que los podéis recomendar perfectamente para clientes de 50 y tantos, 60 años sin ningún tipo de problema. Van a quedar muy contentos con ello. ¿Dónde vamos a encontrar esta programación? Pues lógicamente en nuestra web. Ya sabéis que en nuestra web podéis hacer reservas de un montón de itinerarios. Tenemos más de 1000 itinerarios que son 100% reservables online desde el principio hasta el final, hasta que metéis los nombres y os queda todo confirmado. En este caso, tanto con vuelos como sin vuelos, o si los queréis hacer en dinámico, tenéis las 3 opciones como veis en la slide. Así que ahora llegamos ya un poquito a lo que sería la parte del recorrido. Aquí estamos viendo un poco cómo es este recorrido. Fijaros, el Sena es un río que tiene aproximadamente 800 kilómetros. Es uno de los ríos más conocidos de Europa, de los más navegados del mundo. Atraviesa 3 regiones de las 13 que tiene Francia en la parte continental, en la parte europea, que son la Borgoña, después la zona de la región de Île-de-France, donde está París, para llegar ya después y acabar en Normandía. ¿Vale? La zona de Borgoña no es tan navegable, ¿vale? Sino que la navegación empezaría en París, en la región de Île-de-France, y atraviesa por todo el centro, como os decía antes. Ahí empieza un poco uno de los grandes atractivos de este itinerario, ¿no? de este río, ¿no? Y es que la verdad es que es una maravilla ver cómo pasa el Sena por el centro y poder estar atracados de forma tan céntrica en París, ¿no? Y en el momento en que viajamos hacia el noroeste, salimos desde París, pues como veis aquí, el río tiene muchos recovecos, hay muchísimos meandros, hay aproximadamente 300 kilómetros de distancia en el río. Si fuéramos en línea recta serían unos 200, y en cuanto llegamos a Giverny empezamos o llegamos a la zona de Normandía, ¿vale? Y desde ahí pues hasta el Canal de la Mancha, ¿vale? Toda esta zona, Normandía, pues es una zona que ha sido, muy marcada, ha estado súper marcada por 2 guerras, la Guerra de los 100 años entre ingleses y franceses en los siglos XIV y XV, y después, como ya todos sabemos, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Así que vamos a ir viendo un poquito cómo es este recorrido. ¿Cómo funcionamos nosotros para abordar el barco, ¿no? Como os decía antes, tenemos siempre la opción de itinerario, incluyendo vuelos desde Madrid, incluyendo vuelos en dinámico que vosotros podéis escoger en nuestro cotizador. Vais a poder poner la ciudad desde la que salís y vais a ver si os interesa o no os interesa el precio. Y si no, siempre vamos a dar la opción de hacerlo sin vuelos. Y como os decía antes, con un atraque céntrico, os daremos la dirección del barco y será muy sencillo para los clientes llegar, si están céntricos, pues incluso caminando, o si no, aprovechar alguno de los trayectos de los traslados que tenemos incluidos desde Charles de Gaulle y desde Orly. Bien. Entonces, el primer día de llegada empezaremos a abordar el barco más o menos por la tarde y después del almuerzo aproximadamente. Esa tarde es la bienvenida, van llegando los diferentes clientes, tenemos té y café a bordo, empieza el sistema de todo incluido en bebidas y lo que tenemos es la primera noche. Ese día no vamos a dar excursiones porque habrá clientes que lleguen más tarde, pero sí que si hay algún cliente que llegue antes, como el barco está céntrico, puede salir a su aire y pasear por París sin ningún problema. Calculad siempre que desde un atraque de los que tenemos a la Torre Eiffel, por ejemplo, va a haber 20-25 minutos a pie, o sea, un paseo muy, muy cómodo. Y vamos a tener la cena de bienvenida. La cena de bienvenida es una cena especial donde los clientes que vayan a compartir mesas se conocen, pero sobre todo se presenta la tripulación. Es algo que, bueno, es característico y es habitual en los cruceros fluviales. Se hace la presentación de la tripulación y es una cena ya importante, ¿no? El barco navega esa noche y llegamos al día siguiente a Rouen, ¿vale? Rouen es la capital, Rouen es la capital de Normandía, no es la ciudad más importante, pero sí es una ciudad grande de 100.000 habitantes aproximadamente y es una verdadera ciudad museo, es una ciudad que es ideal para hacer caminando, y aquí os comento un poquito cómo funciona todas las excursiones. Los clientes cuando llegan a su cabina se van a encontrar con un aparato que es un audioguía,
una audioguía que es un aparatito que se cuelga. Sabéis que esto cada vez se usa más en muchísimos circuitos, ¿no? Y que da la posibilidad de hacer excursiones a pie sin estar muy cerca del guía, ¿no? Si yo me atraso, me retraso y me quedo, pues no sé, 100 metros atrás, le voy a seguir oyendo y no vamos a tener que ir en grupo de forma tan invasiva en las ciudades, ¿no? Y va a ser todo mucho más cómodo. Pues bien, nuestros clientes encontrarán estas audioguías en la mesilla de su cabina. Es como un cargador de teléfono donde tú dejas la audioguía cada tarde, cada noche, y la tienes cargada para la mañana siguiente. Va con un pinganillo, con un auricular, que cada uno lleva el suyo, por supuesto. Todos estos se estrenan, van dentro de una bolsita, y si alguno no le va bien, le falla o necesita uno nuevo porque lo ha perdido, pues habla con el equipo de guías y se lo van a dar, ¿no? Entonces decía que estábamos en Rouen, o Rouen, pronunciado en francés, ya me perdonaréis por mi pronunciación francesa, que es un pueblo encantador, un pueblo con casas muy bonitas, con paredes de entramado. Hay calles enteras con este tipo de casas. Hay más de 200 casas de entramado de madera que sobrevivieron no solo a la Segunda Guerra Mundial, sino también a la Guerra de los 100 años, ¿no? Aquí destaca sobre todo la catedral, Notre Dame, que inspiró a Monet en su serie de cuadros de catedrales, ¿no? Luego también, por supuesto, Rouen es la ciudad, o es el teatro del martirio de Juana de Arco, ¿no? Que es uno de los personajes más famosos, si no el que más, de toda esta zona de Normandía, ¿no? Que fue quemada, como sabéis, en la hoguera, y a partir de ahí pues, se la santificó en 1431 en una de las plazas principales, o la principal plaza de Rouen, que es la plaza del Mercado Viejo, ¿no? Ahí también vamos a encontrar la Torre de Juana de Arco, que es donde se desarrolló el juicio que la llevó, que hicieron los ingleses, ¿no? Y que la llevó a la muerte. Y también hay un memorial, un historial, un museo inaugurado en 2015, ¿no? Que pues tiene mucho uso de nuevas tecnologías o tecnologías más modernas que se ponen al servicio del recorrido y de la historia de Juana de Arco, ¿no? Rouen es también conocida como la ciudad de las 100, o la ciudad de los 100 campanarios. Bueno, la verdad es que es espectacular, pero tiene un tamaño ideal para que podamos recorrer a pie, ¿no? Una de las partes principales también es que está justo en la muralla, y de lo que más destaca, lo más fotografiado, es el gran reloj, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un pequeño vídeo, lo que haremos ahora después de cada día de itinerario. Veremos un pequeñito vídeo de unos 30 segundos, donde yo no puedo hablar porque llevan música, como resumen de lo que sería cada una de estas visitas. Muy bien, pues esto es lo que sería. Espero que se haya visto bien el vídeo. Continuamos navegando. El día, como os explicaba al principio, navegamos por la noche y amanecemos de forma muy tranquila el día tercero de viaje en la abadía de Jumiers. La abadía de Jumiers, para que os hagáis una idea, es una abadía, como veis, muy antigua, del siglo VII. Ha sido destruida en varias ocasiones, en la Guerra de los 100 años, por supuesto, etcétera, pero incluso a día de hoy es una abadía que merece muchísimo la pena visitar. Tiene unos jardines preciosos, y como veis aquí en la slide que os ponemos, pues para Víctor Hugo incluso comentó que son las ruinas más bellas, o que fueron las ruinas más bellas de Francia que él nunca vio, ¿no? Se visita de forma muy cómoda porque desde el atraque hasta la abadía hay solo 500 metros, para que os hagáis una idea. Está muy cerquita. Vamos a verla en formato vídeo.
Al final de la presentación la sintonía os va a sonar más que la del telediario, que veis habitualmente. Bueno, pues seguimos y el día 4 hemos navegado otra vez, como os comentaba, por la tarde y por la noche en este caso. Y el día 4 estamos llegando ya prácticamente al final, estamos llegando casi al canal de la Mancha, al Atlántico. Entonces lo primero que vamos a visitar es Etretat, donde lo que destaca sin duda son estos acantilados que están frente a la costa inglesa. En la costa inglesa, que es muy parecida a la costa francesa, allí les llaman White Cliffs, y aquí es pues se le llama más bien la costa de alabastro, ¿no? Por el color que tiene, ¿no? Este es el punto final del recorrido, ¿vale? Desde aquí vamos a empezar luego el inicio otra vez remontando el río hacia París, por supuesto parando en zonas diferentes a las que hemos hecho este camino, ¿no? Aquí vamos a visitar, aparte de Tretat, donde están todas estas, vamos a ver las playas, vamos a ver los acantilados. Es un pueblecito pequeño, lo que más vale la pena sin duda es, como os decía, la costa de Alabastro, que es lo que la ha hecho famoso, ¿no? a toda esta zona del Canal de la Mancha y del Mar del Norte. Llegaremos también a Le Havre. Le Havre es la población más grande de todas las que vamos a visitar, casi 200.000 habitantes, destruida también varias veces en diferentes guerras. Es una ciudad portuaria, por lo tanto es muy, muy importante, con casas también de entramado, de pescadores. Hoy en día el centro es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y desde aquí también vamos, aquí estamos viendo alguna imagen más de la costa de Alabastro y de Le Havre. Y desde aquí haremos una de las visitas, yo diría, más importantes de todo este recorrido, que es Honfleur. Honfleur es el pueblo más característico de toda la zona, un pueblo bohemio con calles pequeñitas, callejuelas. La ciudad le llaman la ciudad de los pintores, porque en su momento, en la época del impresionismo, pues fue ciudad de inspiradora y de inspiración para todos estos pintores. Es una ciudad muy pequeña, Cero Salida es una ciudad que tiene muy pocos miles de habitantes y la visitan 3 millones de personas al año, 3 millones de turistas. O sea, es una ciudad realmente muy, 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 muy visitada, pero que siempre nos queda un poquito lejos y a desmano de los circuitos que podemos hacer en autocar o que podemos hacer desde España. Entonces, es ideal este itinerario por el Sena, este crucero, para poder disfrutar de Honfleur, ¿no? Es una ciudad que estaba fortificada durante la Edad Media, pero que pues bueno, sus murallas desaparecieron durante la Guerra de los 100 años. El pueblo, la verdad es que tuvo la suerte de no ser bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, así que hoy en día conserva, pues la verdad, un carácter y un cariz impresionante, ¿no? Como os decía, esto está ya al final, en la desembocadura del Sena, en el estuario, y lo más bonito de ver, por supuesto, es su zona del puerto, ¿no? La zona del puerto que se refleja en el agua y que es lo que inspiró a muchísimos cuadros de los grandes artistas del impresionismo, ¿no? Y alrededor de este puerto interior, pues hay muchísimas casas recubiertas de fachada de pizarra y de entramados de madera, y luego bistrós, ¿no? Que llaman en Francia, pues pequeñas cafeterías con terrazas donde se puede disfrutar de, por ejemplo, una crepe con sidra o de cualquier cosita, ¿no? Cuando hacemos las visitas, ¿no? Normalmente, aquí aprovecho para explicaros cómo funcionan estas visitas. Nosotros bajaremos del barco, haremos una visita de hora y media acompañado de nuestro guía, con las audioguías, como os explicaba antes, y luego siempre vamos a tener un poco de tiempo libre, para no hacerlo demasiado pesado. Vamos a tener media horita, una hora de tiempo libre para visitar las tiendas, para sentarnos en una de estas terrazas que os digo tan encantadoras que hay en Honfleur, por ejemplo, y disfrutar de un café en la terraza o de lo que nos apetezca tomar, ¿no? En Honfleur también destaca la iglesia de Santa Catarina, que es una iglesia totalmente de madera, que es un símbolo del pueblo costero y que dicen que es la iglesia de madera con el campanario más grande que existe separado, con el campanario separado más grande que existe en Francia. Está separado porque la construyeron los propios pescadores y no se fiaban mucho, la verdad, de su habilidad constructora, y decidieron levantar el campanario aparte por si en algún momento pues, el campanario se caía, que no colapsara también con la iglesia y la destruyera, ¿no? Así que vamos a ver pequeño vídeo sobre este día 4, como veis es probablemente el día más importante del crucero. Y
Qué maravilla, ¿verdad? De itinerario. Muy bien, pues continuamos y llegamos a otro punto importante, como es Vermont como son Vermont y Giverny, ¿no? Estamos regresando ya hacia París, como os podéis hacer una idea, estamos remontando el río. Vermont es una pequeña población, está pegada al río, donde lo que destaca más es el castillo de Tourelle, y un molino también de entramado de madera, que lo vamos a visitar durante el recorrido y que es una de las imágenes icónicas y típicas de esta zona, ¿no? Y luego vamos a ir a Giverny. Giverny es justo donde podríamos decir que empieza Normandía. Es la primera ciudad que hemos pasado al venir, pero no hemos parado. Vamos a parar a la vuelta, o sea, va a ser nuestra salida de Normandía. Y aquí lo que destaca sin duda es la casa y el jardín, tantas veces pintado, donde vivió 43 años, ni más ni menos, Claude Monet, ¿no? Hay incluso excursiones, fijaos la importancia que tiene Giverny, que tiene la casa de Monet, como os podéis hacer a la idea, porque hay excursiones incluso desde París, que en 1 hora y cuarto, 1 hora y media más o menos, llegan desde París solo para ver esta casa y volver. Bueno, pues nosotros vamos a parar al lado con nuestro crucero, la vamos a poder visitar de forma, perdón, muchísimo más cómoda, evitando estos trayectos largos de autocar, posibles caravanas, etcétera. Vamos a verlo en formato vídeo. Muy bien, creo que se ha visto, ¿no? Claramente un poquito lo que os comentaba, ¿no? Sobre todo el molino de entramado de madera que se visita. Y seguimos con nuestro recorrido, todavía nos quedan cosas interesantes, cosas muy importantes. Fijaros, el día 6 vamos a visitar uno de los 2 palacios probablemente más importantes de Francia, Chantilly o Versalles. Y aquí seguro que surge la pregunta, ¿no? Y si no, pues ya os la respondo yo, ¿no? ¿Cuál vamos a visitar? ¿Se puede garantizar que sea Versalles? Porque claro, Versalles es como el más conocido, ¿no? A ver, en un año como este, en un año de reconstrucciones, de cierres, de Juegos Olímpicos en París, no podemos garantizar al 100% que vaya a ser en todas o las 3 salidas que tenemos Versalles, por el sistema de entradas que han impuesto también este año a nivel como os podéis imaginar, entradas que se compran de forma online, etcétera. Nosotros vamos a intentar que siempre sea Versalles, no porque sea especialmente mejor que Chantilly, pero sí porque es el más conocido, sin duda, pero puede ser, o se puede dar el caso de que en alguno de los itinerarios no podamos visitar Versalles, entonces visitaremos sí o sí Chantilly, que como plan B, créanme, está súper bien. Los dos están muy cerquita del Sena, ¿vale? Con explicar cosas del Palacio de Versalles, pues yo creo que la mayoría incluso lo debéis conocer, es sobre todo el paradigma de los jardines. A nivel histórico tuvo una importancia brutal, ¿no? Porque con la época del imperio más glorioso de Francia, ¿no? Construyeron Luis XIV y luego lo disfrutó también Luis XV. Y el que lo pagó realmente fue Luis XVI, ¿no? Que, pues bueno, que fue aguillotinado, ¿no? Con el inicio de la Revolución Francesa, y es aquí, en este palacio donde él vivía muy de espaldas al pueblo y donde realmente, bueno, pues el pueblo se subleva y forma parte, por lo tanto, Versalles de la historia no solo de Francia, sino del mundo, con esta Revolución Francesa, ¿no? Destaca, pues bueno, muchísimas cosas en Versalles, además de los jardines, por supuesto, pues la capilla, la Galería de los Espejos, donde se firma el Tratado de Versalles después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, históricamente hablando, Versalles tiene muchísima importancia. Pero como os decía, Chantilly como plan B no está absolutamente nada mal. Chantilly se ha conservado mejor porque no fue demasiado tocado en la Segunda Guerra Mundial y, por ejemplo, aglutina una colección de pintura muchísimo mejor que la que hay en Versalles. Y luego, para muchos, los jardines de Chantilly son incluso mejores que los de Versalles. Entonces, bueno, es cuestión de gustos, pero como os digo, es una excursión que sea una o sea la otra,
va a colmar las expectativas de nuestros clientes. Nuestros clientes van a saber aproximadamente el segundo o tercer día de viaje cuál de los dos palacios van a poder visitar en función de la seguridad que tengamos ya con el tema de las entradas. Vamos a poner el formato vídeo. Daros cuenta con todo lo que estamos viendo que se trata de un itinerario súper equilibrado en lo que concierne pues, a variedad de visitas. Tenemos parte cultural, muy cultural, tenemos visitas de muchísima naturaleza, como son la de las zonas de los acantilados, o sea, pensamos, muy equilibrado, que os puede venir muy bien para cualquier tipo de cliente. Y estábamos remontando el río, estábamos yendo de regreso a París y aquí el séptimo día es cuando realmente vamos a aprovechar para ver París de la mano de nuestros guías acompañantes. Y bueno, qué decir de París, ¿no? Vamos a ver, París es la ciudad más visitada del mundo, es la que hace que Francia sea el primer país en cuanto a número de turistas a nivel mundial. A lo mejor este año España estamos ahí, podemos ser los primeros, pero vamos, París le da a Francia estos millones de turistas. Bueno, pues porque es una pasada, ¿no? ¿Quién no conoce París, pero quién no quiere volver a París, ¿no? París es una ciudad que bien vale la pena repetir una visita, una segunda, una tercera vez. Nosotros aquí lo vamos a organizar en 2 partes el día, pero aquel que quiere ir por su cuenta o que quiere hacer otra cosa tiene la ayuda de nuestros guías para que le asesoren también durante los días anteriores. Si alguno dice, mira, es que todo lo que vais a visitar yo ya lo conozco y lo he visto incluso en varias ocasiones, prefiero irme por mi cuenta, pues ellos les van a asesorar y les van a ayudar para que puedan hacer las visitas como quieran, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es visitar la parte más céntrica, que nos queda más cerca de donde está atracado el crucero, por la mañana, o sea, por la mañana tendremos una panorámica, volveremos a comer al barco y por la tarde visitaremos el barrio de Montmartre, con la Basílica del Sagrado Corazón, que es tan conocida, ¿no? Y que está al lado de la Plaza de los Pintores. Bueno, todo esto lo vamos a hacer a pie con nuestros guías, con las audioguías, y pensamos que es un broche de oro fantástico para este itinerario, ¿no? Para este crucero. Y al día siguiente, y esta es una de las grandes ventajas de este crucero, no estamos muy lejos de nada, estamos en un sitio donde hay varios aeropuertos, donde tenemos conexiones fantásticas con cualquier otro punto de Europa, de Francia o incluso de España. Tenemos la opción de regresar o de coger noches extras en París o de hacer alguna extensión, ¿vale? Todo esto lo podemos hacer online, lo podemos hacer de forma dinámica en nuestro cotizador. Por ejemplo, uno de los programas, veréis que hay 3 programas del SENA, el que lleva los vuelos incluidos desde Madrid, el que podéis coger con vuelos en dinámico desde cualquier otro punto o sin vuelos, como os decía antes, o el que tiene la posibilidad de extensión en París. Bien, pues gracias a la integración que tenemos con nuestro banco de camas de cabecera, el banco de camas de World2Meet, os vamos a proponer una serie de hoteles que están preseleccionados por su calidad, por su situación, etcétera, de diferentes niveles de precios y también con diferentes niveles de habitación para que podáis escoger el que mejor encaje con la demanda de vuestros clientes, con el perfil de ellos. Podéis escoger hoteles que, como os decía, hemos preseleccionado, o sea, conocemos la calidad incluso desde 3 estrellas hasta hoteles de 5 estrellas y podéis añadir 1, 2, 3 las noches que queráis, escogiendo el tipo de régimen, porque algunos también tienen hasta media pensión, o solo desayuno o solo alojamiento, y el tipo de habitación que queráis, de forma muy cómoda, muy sencilla. Ahí vais a ir viendo los suplementos de cada hotel en función de por noche y en función de las noches que escojáis, pues os va a ir dando el precio directamente y vais a cerrar la reserva poniendo los nombres de los clientes y os va a quedar todo confirmado al momento con el precio final. Y como os decía, tenemos en estos momentos un descuento que ha empezado hoy, lo cargamos ayer a última hora de la tarde, ha empezado hoy, que es un 10% en cualquiera de estos programas, sea con vuelos o sea sin vuelos y con noches incluso adicionales en París.
Y con esto estamos acabando. Como sabéis, pues somos muy activos en redes sociales. Siempre nos gusta añadir esta slide para que penséis en ello, consultéis las cosas que vamos colgando en Instagram y en LinkedIn, por ejemplo. Ahí también publicamos, sin duda, este tipo de ofertas, de promociones, de concursos para agentes de viajes. Y si encontráis algo que os gusta, porque, por ejemplo, en LinkedIn alguna imagen, algún vídeo, alguno de los stickers, estos que ponemos, que veis aquí en la slide, y os interesa, nos lo pedís, nos enviáis un email, nos lo pedís, nosotros estaremos súper encantados de compartirlo con cualquiera de vosotros para que hagáis uso con vuestros clientes, con vuestras propias redes sociales. Y luego siempre nos gusta también acabar, y hoy muy especialmente con este crucero, haciendo un pequeño recordatorio a la sostenibilidad, que es algo muy importante, que forma parte del ADN de Icarion y, por supuesto, de nuestra matriz, del grupo Iberostar, desde nuestros inicios, porque aquí, aparte de recordaros todo lo que hacemos a nivel de pues, reducción de plástico y papel, que no hacemos uso, de una mayor digitalización en todos nuestros procesos internos. Compensamos, como sabéis, la huella de CO2 de los vuelos de todos nuestros clientes desde el primer minuto de nuestra existencia, con programas de reforestación y conservación de bosques en diferentes puntos del mundo. Fuimos el primer tour operador a nivel mundial en colaborar con la descarbonización en el sector aéreo, contribuyendo con el grupo Air France KLM en el programa que tienen de SAF, de biocombustible, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí os quería, he remarcado, he subrayado, he puesto en negrita el primer punto del cual fuimos conscientes ayer, hicimos una publicación en LinkedIn también, y es que nuestro armador, nuestra naviera con la que trabajamos, este barco, tanto este como el del Rinalto, de Países Bajos y de Bélgica, ha sido la primera naviera a nivel europeo en firmar un nuevo convenio colectivo con todo su staff, un convenio colectivo que es más similar al de los cruceros marítimos que no al de los cruceros fluviales, y esto quiere decir, entre otras cosas, por ejemplo, que todos los empleados de estos cruceros fluviales a partir de ahora tienen un contrato según la legislación suiza, que es a donde pertenece nuestra naviera. Por lo tanto, tienen mejores condiciones laborales, salariales, de todo tipo, más allá también de lo que comentaba antes de las propinas, que es un poco más anecdótico en este caso, ¿no? Pero la verdad es que es un tema pues, muy importante, que forma parte, por supuesto, del desarrollo de sostenibilidad social y económica de Icarion, y del cual pues la verdad es que nos sentimos súper orgullosos y muy contentos, tanto por la tripulación como por los clientes, que sin duda, y gracias a esto, pues también van a recibir seguro un mejor servicio. Si no era bueno antes, o sea, si ya era bueno antes, pues ahora no os podéis imaginar, todavía va a ser mejor, ¿no? Simplemente recordaros que también, pues si queréis ver algunos feedbacks, ¿no? Lo que opinan los clientes de alguno de los viajes de Icarion, incluyendo muchas opiniones de los fluviales que tuvimos el año pasado y en Mercadillos, pues en Google Reviews no tenemos absolutamente ninguna limitación, está todo abierto para que podáis ver lo que queráis y veréis que las valoraciones son realmente buenas. En estos momentos estamos, como veis, con una media de 4.6 sobre 5, o sea, 9.2, ¿no? Sería más o menos sobre 10. Estamos también muy contentos y orgullosos de ello. Pero bueno, siempre hay alguna, como veis aquí, que no es tan buena, alguna valoración negativa, que es lo que nos sirve simplemente es para mejorar y escuchar a nuestros clientes, ¿no? Y esto es todo. Espero no haberme extendido demasiado, que os haya sido útil. Creo que hemos cumplido bastante con el timing que teníamos establecido. Y si tenéis alguna duda, o si Juan Carlos me quieres traspasar algún comentario. Sí, aquí hay un buen número de preguntas ya preparadas. Mira, Andrea pregunta si hay camarotes adaptados a personas con sillas de ruedas y si es recomendable el crucero para personas con discapacidades. Hay un camarote adaptado, ¿vale? Siempre hay que pedirlo, nos lo deberíais de pedir offline, y tenemos un camarote adaptado que, como veis también, y comenté antes, tenemos un ascensor. Entonces, sí, recomendable 100%, bueno, va a requerir algún esfuerzo por parte sobre todo de la tripulación, porque hay momentos en que estos barcos, no es un río donde haya tantísimo, pero se puede dar el caso que los barcos abarloen, como se llama, abarloar, es que paran no es atracar 100%, sino que paran y antes de poder bajar hay otro barco, entonces tienes que cruzar a través de otro barco. Entonces, si el otro barco tiene una altura diferente a este, las cubiertas no coinciden y no están exactamente a la misma altura, los puentes, para pasar de una recepción a la otra hasta la salida.
Ahí es la única dificultad que puede haber un poco para las sillas de ruedas. Pero bueno, de eso se van a encargar los miembros de la tripulación y lo van a solventar. De todas formas, como os decía, esto no es el Danubio, no es el Nilo, tampoco no va a haber, como en esos casos, a veces 3, 4 barcos abarloando uno al lado del otro, sino que como mucho puede haber 2 y lo normal es que solo esté el nuestro. Bueno. María Mercedes pregunta que cuál es la hora de las cenas. ¿Cuál es, perdón? La hora de las cenas. Pues las cenas, en función de las visitas que hayamos tenido, van a ser normalmente van a empezar a las 8, 8:30 habitualmente. Bueno, Javier pregunta si vendemos una reserva de 2 y quieren mesa ellos solos, ¿es posible o tienen que compartir mesa siempre? Deberán compartir mesa siempre. Lo podemos, si el barco no va lleno. Esto es otra de las cosas. Sabéis que al hacer una reserva siempre tenéis un campo de observaciones donde podéis poner lo que necesitéis, ¿no? Pues no sé, oye, viaje de novios, 25 aniversario, bodas de oro, lo que sea. Nos lo decís, nosotros estaremos encantados de comunicarlo y os aseguro cumpleaños durante el viaje, etcétera, etcétera. La tripulación se va a hacer cargo de esas notificaciones, por supuesto, no lo he comentado antes, pero cualquier tipo de alergia, intolerancia alimenticia, etcétera, también os lo comunicáis, no hay ningún problema, se van a solucionar y los clientes van a comer igual de bien, tengan la intolerancia o la alergia que tengan. Entonces, el tema de las mesas. Si el barco va lleno, fuera lleno, en principio no hay ninguna mesa que solo puedan ocupar 2 personas, ¿vale? Tiene que ser mínimo 4, pero si el barco no va lleno, nos lo decís, es más que probable que puedan estar 2 solos. Muy bien. Manuel dice que todos los clientes que estuvieron el año pasado con vosotros en Países Bajos vinieron encantados, te lo digo para que lo sepas. Sabemos, la verdad es que el feedback fue, diría 10 de 10, quedaron encantados. De hecho, habéis visto ahí una slide, no he entrado mucho a comentarlo porque por falta de tiempo, pero estos mismos barcos luego los tenemos navegando en el puente de diciembre, la parte del prepuente y la parte del puente puro, haciendo circuitos de mercadillos navideños, ¿no? En la zona del Rin más clásico, empezando en Mainz, o sea, en Maguncia, cerca de Frankfurt, o este año tenemos otro empezando para hacer el Danubio, ¿no? Hasta Viena y disfrutando de los mercadillos, volando hasta Múnich, disfrutando de los mercadillos navideños en esas fechas. Pues el barco del año pasado, que tuvimos 2 salidas y se llenó en octubre, prácticamente se llenó con clientes básicamente que repetían del crucero de verano. Quedaron tan contentos, les gustó tanto el formato, encontraron que es tan cómodo, que se come tan bien. Esto no lo he dicho, pero en este viaje 2-3 kilitos prácticamente se los trae todo el mundo, porque es que no solo es la cantidad, sino que entra también por los ojos, la comida está también presentada, también preparada, el servicio es tan bueno que quedaron encantados los clientes y repitieron, y ya os digo, en octubre estaba prácticamente lleno los cruceros navideños. Este año lo hemos duplicado, el de Navidad tenemos un barco con 2 salidas empezando en Mainz, o sea, volando a Frankfurt, y otro con 2 salidas en Danubio, volando a Múnich. Y o sea, va a haber 4 cruceros y ya hay muchísimas reservas de grupos que son repetidores de cruceros de verano. Pues, hay varios agentes que preguntan por triples para adultos, con niños, etcétera. Bueno, la verdad es que aquí, mira, triples no hay. Prácticamente ningún crucero fluvial tiene cabinas triples, tampoco conectadas o comunicadas por un tema básicamente de normas de seguridad, regulación, etcétera. No hay cabinas comunicadas. Entonces, si se quiere llevar un niño, no es un viaje desagradable para un niño, porque como os decía antes, pues muchas visitas se hacen a pie, durante el día se disfruta del barco, tienes refrescos incluidos sin ningún tipo de problema. Si hay niños, el equipo de animación que lo sabe, ve fechas de nacimiento en las listas antes de empezar, se van a hacer bastante cargo también de algo de animación para los niños. La única posibilidad, porque no se pueden poner camas extras ni se pueden poner cunas adicionales, es si es un niño muy pequeño y los clientes quieren llevar una cuna de estas de viaje, perfecto, la pueden llevar, la ponen en su cabina, no hay ningún problema. Estos barcos es otra cosa que no hemos comentado demasiado, no se mueven, ¿vale? Estos barcos solo tienen algo de movimiento, a diferencia de un marítimo, en el momento en que están atracando, pero es un movimiento prácticamente insignificante. Durante la navegación el barco no se mueve prácticamente y nadie sabe, que a veces cuesta identificar que estés navegando, ¿no? Entonces esto lo digo porque es cómodo para los niños, nadie se va a marear en un barco fluvial. Entonces pueden llevar o bien su cuna o compartir la cama con los 2 adultos.
En el momento en que las camas son amplias y son cómodas, son buenos colchones, pero en el momento en que, claro, el niño es un poco grande, pues va a necesitar o bien de una cabina individual o si son dos, de una cabina adicional, ¿no? Nosotros nos vamos a asegurar siempre de darles las cabinas una al lado de la otra o una enfrente a la otra. Les vamos a confirmar, como decía anteriormente, siempre confirmamos el número de cabinas, les vamos a confirmar cuál va a ser el número. Pues, María José pregunta si Ups. el barco es de Icarion en su totalidad y si los camarotes estándar son todos iguales independientemente de la cubierta. El barco es 100% de Icarion, efectivamente. Los dos que tenemos, tanto el del Sena como el de Países Bajos y Bélgica, los dos son 100% de Icarion y eso es lo que nos permite hacer todas estas, aportar estos valores añadidos y estas cosas exclusivas que no tienen otros barcos, como es el todo incluido de bebidas, que lo puedes contratar aparte en otros. Aquí se lo damos a todos nuestros pasajeros, incluir las propinas, incluir todas las excursiones, la españolización que hemos comentado antes a nivel de horarios. Eso es lo que nos permite, nos permite hacerlo el que sea un barco 100% nuestro, ¿vale? ¿Y cuál es la segunda parte de la pregunta, Juan Carlos? Los camarotes estándar, si son todos iguales independientemente de la cubierta. Eso es, efectivamente, sí. Los camarotes estándar son todos iguales, los de cubierta media y superior que tienen balcón francés. Los de la cubierta inferior no, porque tienen esta pequeña ventana, que no es tan pequeña, porque hay otros que tienen ojo de buey, en este caso es una ventana alargada, pero es una ventana que no es abatible, que no se puede abrir. Entonces, cubierta media y cubierta superior, los estándar son iguales. Eso quiere decir que en la cubierta media, el estándar, al ser cubierta media, va a ser un poquito más barata que la superior. Y eso es un buen punto a tener en cuenta y que imagino que la pregunta también iba un poco por ahí, porque la única diferencia va a ser estar 2 metros más arriba o más abajo, pero la cabina es idéntica. Muy bien. Javier pregunta qué tiempo hay de confirmación sin gastos en este crucero. Bueno, nosotros prácticamente en cualquier tipo de reserva siempre tenemos 72 horas de confirmación sin gastos. En las primeras 72 horas, por ejemplo, si hacéis una reserva un jueves o un viernes y os tienen que pagar el depósito, que sepáis que las siguientes 72 horas no va a haber gastos de cancelación. Muy bien. Amparo pregunta si hay límite de hora de entrada y salida del barco por la noche en París. Sí, claro. La primera noche el barco, una vez acabada la cena un poquito más tarde, se va a empezar a navegar. Entonces ahí ese es el límite. Os diría que tendríamos que poner un tiempo límite máximo de 8:30 o 8:30 de la tarde para que el cliente pueda cenar. Muy bien. Pregunta Manuel si organizáis tours históricos por París. Sí, perdón, no te he entendido, sí. Si organizáis tours históricos por París. Bueno, es decir, el viaje incluye lo que hemos visto, ¿no? Que era la primera parte de la mañana una panorámica y Montmartre por la tarde. A partir de ahí, como cualquier viaje que hacemos en Icarion a medida, ¿no? Podemos organizar lo que haga falta a nivel de traslados, a nivel de extensiones, a nivel de visitas en privado, con las características y en función del perfil del cliente, lo que nos solicitéis, lo podemos hacer encantados de la vida. Y vamos, a eso nos dedicamos, eso lo hacemos. Muy bien. Varios de la gente preguntan también por los traslados desde el aeropuerto, vuelos y demás. Hay uno que pregunta, por ejemplo, si están incluidos todos los vuelos y los traslados a puerto. Y una pregunta extra es si en el caso de contratar noches extra, ¿vale? Si también los traslados están incluidos al aeropuerto. Sí, esta es muy buena pregunta. A lo mejor se han incorporado un pelín tarde porque yo creo que hemos comentado un poco al principio, pero aquí lo podemos ampliar y extendernos más. Nosotros tenemos desde Charles de Gaulle y desde Orly, desde los dos aeropuertos principales de París, tenemos 2 traslados de llegada y 2 horarios de traslado de salida, ¿vale? Entonces, esos cubren, por supuesto, nuestros vuelos de cupo con Air France desde Madrid y pueden servir para muchos otros clientes que si nosotros ponemos un traslado, eso está cuando se hace la reserva, en la parte de opcionales, servicios adicionales, etcétera, ahí pone los horarios, ¿no? Entonces, esto puede servir tanto para nuestros clientes que ya tienen los billetes, como para otros clientes que hayan comprado algún billete en dinámico y que les encaje ese horario. Pues en función de la hora de llegada, pues verán si tienen que esperar media hora, 3/4, 1 hora y lógicamente va a ser más cómodo esperarse a ese traslado tomando un café en el aeropuerto que no irse por su cuenta, ¿no? Como os digo, 2 de llegada desde cada aeropuerto
y 2 de salida a cada aeropuerto, ¿vale? Cubrimos en total, pues como veis, 4 traslados. Si algún cliente viene habiendo hecho noches anteriormente en cualquier otro destino o en París, etcétera, lo que les vamos a dar es, y lo van a llevar todos, no solo los que no tienen traslados, también los que tienen traslados también lo llevan, tienen la dirección donde está atracado el barco en el centro de París. Y va a ser muy cómodo que lleguen por sus medios desde el aeropuerto, en tren o como sea, y después, o en taxi, y después accedan al embarque por sus propios medios, ¿no? O sea, garantizaremos 2 traslados, entrada y salida, el día primero 2 de entrada desde cada aeropuerto, el día octavo, el día que acaba el crucero, 2 a cada aeropuerto. Eso es lo que está garantizado. Si alguien coge noches extras, no. El traslado privado de salida no lo tenemos incluido, ¿vale? Son traslados en grupo, en autocar. A partir de ahí, si alguien lo quiere, nos puede solicitar presupuesto de ese traslado en función del hotel en el que esté, se lo daremos y si le conviene, perfecto. Y si encuentran una alternativa mejor, pues también encantados. Muy bien. Pregunta Mari Carmen si los clientes tendrían tiempo para ver por su cuenta el Palacio de Versalles. No. Claro, el día que nosotros visitaremos o Versalles o visitaremos Chantilly, no hay opción de, si tenemos la visita a Chantilly, ir por tu cuenta a Versalles. No. Muy bien. Lo pueden Guillermo hacer, pregunta ojo. si tenéis algún catálogo de fluviales que pueden recibir. Disculpa, solo como ampliación a la pregunta anterior. Esta sí que sería una opción, por ejemplo, para hacer desde París. Si se quedan ellos algún día adicional, no han podido visitar Versalles, lo pueden hacer desde París, siempre y cuando ese día haya opción y hayan entradas, ¿no? Tenemos, bueno, nosotros como catálogo monográfico solo de fluviales, como tal, digital, porque sabéis que no imprimimos nada en papel, como tal no tenemos, pero tenemos solo 2 cruceros, los 2 exclusivos nuestros, y todo está online, en formato digital, con todos los textos, con fotografías, con vídeos, etcétera. Bien. Pregunta Cristina si en el caso de grupos las cabinas tienen que ser en un puente determinado o podemos tener en inferior, medio y superior. Claro. Nosotros normalmente cuando se nos reserva un grupo, estos típicos grupos que se reservan a formar, ¿vale? Si es un grupo cerrado y nos dais ya, tenéis ya todos los participantes, tenéis todos los nombres, escogéis la cabina que queráis, ¿vale? Decís, oye, de este grupo pues yo tengo a la familia fulanita y menganita y ellos quieren cabina superior, pero estos otros 2 quieren suite y estos otros tal. Oye, si hay disponibilidad, encantados de la vida. Vale, eso es un grupo que ya tenéis cerrado, correcto. Pero si tenéis un grupo a formar, que eso también tenemos, si nos pasáis un mail os pasaremos condiciones, lo tenemos todo estipulado, ahí lo que hacemos normalmente es un mix de cabinas. Damos siempre X cabinas en inferior, X en media, X en superior. Y a medida que vayáis vendiendo y a medida que vayáis viendo dónde tenéis más demanda, pues vamos hablando y lo vamos ajustando. Oye, pues mira, mi cliente es más de intermedia, pues por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque es igual que la superior, pero el precio está un poquito más ajustado. Pues bien, pues vamos a ver si podemos quitar alguna de las inferiores y meter más en intermedia en función de la disponibilidad o de las superiores pasar a las intermedias. Todo esto lo vamos comentando, pero sí, en principio la respuesta es sí. O sea, no tienen por qué ser todas de la misma cubierta, sino que de hecho normalmente damos un mix porque se entiende que en los grupos a formar hay clientes de diferentes perfiles. Bueno, Faina pregunta, para personas con intolerancias como el gluten, lactosa, ¿se puede garantizar que la cocina está adaptada? 100%. Sí. Tenemos cada vez más. Es habitual, no solo en este viaje, sino en... o sea, celíacos es algo hoy en día muy habitual. Tenemos muchísimos, tanto aquí como en cualquier otro tipo de viaje, sin ningún problema. Carolina pregunta, ¿cuántas cabinas hay en total? En total en el barco caben 135 personas y por lo tanto hay 67 cabinas, 68 cabinas, perdón. Muy bien. Pregunta Esther, si en los camarotes inferiores se oye mucho ruido. No, fijaros, esta es una buena pregunta también. Las máquinas, los motores de los barcos fluviales están al final, la parte inferior al final. Es decir, si se oyese primero, esto es un río que tiene mucha agua. Esto es otra cosa que no hemos comentado, también por falta de tiempo, pero aprovecho ahora y la comento. Tanto este río, el Sena, como sobre todo el del Rin Alto, la zona del Rin Alto, son ríos con muchísimo caudal. Como os decía antes, son ríos donde hace poco calor, son refugios climáticos. Eh, entonces, son ríos que sufren poca sequía. Y esto es muy importante a día de hoy, porque sabéis que con el cambio climático básicamente está habiendo cada vez sequías más prolongadas y cada vez más periódicamente
encontramos sequías sobre todo en Centro Europa, y hemos visto en los últimos años cómo cruceros fluviales que discurren por el Danubio, que discurren por el Rin más céntrico, más clásico, en muchas ocasiones, aunque son barcos con poquito calado, ¿no? 1,5 metros aproximadamente de calado, o sea, la parte que no se ve del barco por debajo del agua no suele sobrepasar el 1,5 metros, aún así hay momentos en los que ha habido barcos, y sobre todo en estos años anteriores, cada vez con mayor frecuencia, que han tenido que parar y hemos tenido que sacar a clientes, o han tenido que sacar los operadores que llevan esos barcos, han tenido que sacar a clientes en autocares, hacer comidas fuera del barco, incluso noches fuera del barco, porque el barco no podía llegar, por ejemplo, a Budapest, etcétera, por las sequías, por el calor, ¿no? Esto en estos dos cruceros, en estos dos barcos, o itinerarios sobre todo, no ocurre. Son en ríos con muchísimo caudal y vamos, no se recuerda una ocasión que haya pasado hace poco, ¿no? Entonces, esto lo comentaba por el tema de los ruidos. Como al haber bastante nivel de agua, lo que es el motor no se exige demasiado, entonces no tiene que ir al 100%. Esto también ocasiona menos ruidos. Y luego, aparte, como os decía, los motores están en la parte trasera del barco. Así que si tú tienes una cabina que está, vamos, yo os diría que en este barco en ninguna cabina se va a oír. Pero aún siendo así, porque encima de los motores no hay cabinas, aún siendo así, si tu cabina está en el 75-80% de la parte que va del centro donde está la recepción a la parte final, es imposible que se oiga, que haya vibraciones importantes, no ruidos, ¿eh? Lo que hay en los barcos en los que tienen algún problema no es ruido, sino vibración, pero en este barco no es el caso. Muy bien. Hay un par de agentes que preguntan por suplemento en individual y si se puede quejar en individual. Lo digo porque, por ejemplo, Miguel pregunta por este suplemento, pero Cristina también abunda en esta pregunta y dice que ella tiene un grupo ya reservado en Fluvial para otra ruta y que desde el grupo le dijeron que no se pueden tener individuales. Claro, ella acompaña al grupo y va sola. Sí, nosotros en principio sí podemos vender individuales. ¿Qué ocurre? Los barcos, para que nos hagamos una idea, los barcos fluviales no cobran por cabina, cobran por packs, ¿eh? Entonces, se garantiza el precio para la ocupación completa del barco. Si este barco tiene 135 pasajeros, Icarium tiene que vender 135 pasajeros o por lo menos pagar por 135 pasajeros, ¿no? Luego, si va lleno, oye, fantástico, estaremos encantados. Si no, pues no pasa nada. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que cuantas más cabinas individuales se ocupen, o se ocupen más cabinas de forma individual, pues menos plazas quedan que igualmente se tienen que vender. Eso ocasiona que los suplementos individuales en los barcos fluviales sean elevados. Es nuestro caso y es el caso de cualquier otro operador que chartea barcos fluviales. El suplemento de los individuales es elevado. Si estamos hablando, pues no sé, a lo mejor de 800, 900 euros de suplemento individual. Pero sí, claro, por supuesto tenemos la posibilidad y se venden cabinas individuales. Si en algún caso el precio no sale en el cotizador, nos lo preguntáis y nosotros os lo reconfirmamos. Vale. A este respecto también Amparo realiza una pregunta. Ella pregunta si se alojan un adulto y un niño de hasta 12 años, si el precio es el mismo o el niño tiene un precio especial. Sí, el precio es el mismo justo por lo que comentaba antes, ¿eh? Si tienes ahí una cabina, por ejemplo, para una familia monoparental, un adulto y un niño, el precio va a ser el mismo porque, como os comentaba, no hay descuento ni en comidas ni por edades. Tantos pasajeros a bordo, tanto se paga. Vale. Muy bien. Miguel pregunta si tenéis previsto ampliar los itinerarios al Rin o el Danubio en 2025, el año que viene. No hemos llegado todavía a plantearnos esa posibilidad, pero bueno, ahí está, ahí está, porque la verdad es que está siendo un producto que nos está dando muchas alegrías a nivel de feedback. Es un caldo de cultivo ideal también para una mayorista joven como nosotros, que tenemos tan poco tiempo en el mercado, más de 3 años solo, pues bueno, de ir fidelizando clientes porque quedan súper contentos con el nivel de los barcos, los itinerarios y también el equipo de guías que llevamos a bordo, ¿no? Vale. Anabel indica que se ha incorporado tarde y pregunta si por las noches el barco ofrece algún espectáculo o algo que amenice la velada o se cena y a dormir. No, siempre todas las noches. Fijaros que hemos dicho que el todo incluido bebidas llega hasta las 12. Todas las noches el equipo de animación trabaja por las noches. Todas las noches hay algo. Después de la cena siempre hay algo en el salón. El salón tiene una pequeña pista. Siempre hay un pianista a bordo, cantante. Tenemos también, como os decía, equipo de animación y cada noche se organiza algo, siempre.
Muy bien. No hay más preguntas, Jordi. Yo no sé si ahora es un buen momento para hablar del tema del sorteo. Sí, 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 perfecto. Pues Bueno, para todos los que estáis aquí, ahora Juan Carlos lo reconfirmará, todos los que estáis hoy escuchándonos y a los cuales os agradezco y reitero el agradecimiento en nombre de Carion y en el mío propio, vamos a sortear una cabina en uno de estos, en este crucero, en el crucero del Sena, una cabina doble, por lo tanto para 2 personas, en régimen de todo incluido, como sabéis, pensión completa, todas las bebidas, vamos, lo mismo que tiene cualquier pasajero, una cabina doble en la mejor acomodación disponible que haya el día de la salida. Si el día de la salida quedan camarotes en cubierta superior, pues será en superior, sin ningún problema. muy bien, pues nada, pues realizaremos el sorteo a posteriori cuando tengamos los resultados del webinar y la base de datos. Le pasaremos la información de la gente agraciado a Icarion y ellos se pondrán en contacto con vosotros. Y nada, en principio nos despedimos ya, Jordi. Perfecto. Yo solamente recordaros que, a ver, por tiempo, por limitación de tiempo, igual no hemos sido capaces de explicar todo lo que sabemos o conocemos de este itinerario, de este barco, pero estamos a vuestra entera disposición. Podéis hacer uso del email de info@icarion.es o del Departamento de Europa, que es europa@icarion.es, y nos pasáis o nos llamáis por teléfono, por supuesto. Tenemos un equipo muy profesional que conoce perdón, perfectamente estos barcos, y cualquier duda pues nos consultáis y estaremos encantados de atenderos. Muy bien, pues nada, deciros que el webinar está grabado, se lo pasaremos a Word2Meet para que lo suban a su plataforma Travel Sapiens. Lo vais a tener ahí disponible en breve. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Y nos vemos pronto. Felices ventas, chao. Gracias, Gracias a Jordi. todos. Gracias. Adiós. Adiós.